Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Esta vez nos acompaña el profesor Gonzalo Rojas para conversar del texto Política, Moralidad y Civilidad de Václav Havel. El texto se encuentra dentro de la antología Meditaciones de Verano, Meditaciones Estivales, la cual es publicada el año 1993. Václav Havel fue un dramaturgo, escritor y político checo, muy importante hacia fines de los gobiernos comunistas en su país, siendo de hecho el último presidente de Checoslovaquia y el primer presidente de República Checa. Él, luego de su presidencia, siguió metido en el mundo de la política, específicamente en el Partido Verde, y como una persona muy importante del fin de la Unión Soviética, sus textos tienen por un lado material histórico, por otro lado su experiencia como primero disidente de los regímenes soviéticos, viniendo del mundo del arte, como ya comenté, dramaturgo, y al mismo tiempo su experiencia como ya político de primera línea de su país luego de la disolución de la Unión Soviética y la caída del régimen comunista. Bueno, de la biografía de Havel se pueden decir tantas cosas interesantes. Lo primero, recomendar dos biografías que tienen diversa densidad. Una primera de Olga Krystoeva. Yo lo leo así, no sé si exactamente el checo se pronuncia así. Y la otra ya es más fácil de pronunciar, de Mikhail Santovsky. Esta última es la biografía que podríamos llamar definitiva, ¿no? Una biografía de 700 páginas más o menos. La de Olga Krystoeva es una biografía más breve. Y ahí, por lo tanto, quienes se interesen por esta figura moral auténticamente colosal, un coloso de la segunda mitad del siglo XX, de los primeros años del siglo XXI, van a encontrar la humanidad de Václav Havel, para que se entienda cómo desde su propia debilidad, porque hay muchas cosas que lo reflejan como un hombre débil, con defectos, con carencias, fue capaz de construirla, no proyectarla, sino construir una personalidad de tan grande relevancia para su país y para Europa, que es posible sostener, yo por lo menos me atrevo a decirlo, que junto con Karol Wojtyła, San Juan Pablo II y Alexander Solzhenitsyn constituyen la trilogía de los grandes personajes de la Europa centro-oriental que resultan ejemplares para nosotros. Entonces animo a todas las personas que nos van a oír a que se lancen a la biografía de Mikhail Santovsky, que en cierto modo no pierdan el tiempo con la de Olga Krystoeva, aunque tiene anécdotas bien simpáticas, pero la que verdaderamente es canónica ya, o sea que establece el canon, el criterio para entender a este personaje, es la de Santovsky. En cuanto al texto en cuestión que vamos a comentar, este se titula, como ya comenté, Política, Moralidad y Civilidad, y trata el tema del lugar que ocupa la moral dentro de la política, especialmente respecto a clásicas aseveraciones como que la moral en la política no tiene lugar, o que en realidad un actuar moral dentro de la política es un actuar contraproducente debido a que se renuncian a herramientas como la mentira, el engaño, la subversión, la táctica política. Y de hecho parte el texto con una frase que yo aquí destaqué porque me parece que resume bastante bien la intención del texto, que es el origen moral de toda auténtica práctica de la política. Eso es lo que quiere delinear, cómo la política se desprende como un área de la moral. A mí, profesor, un primer elemento que me llamó mucho la atención, yo no sé de la formación de Havel cómo habrá sido, en qué pensadores, en qué escritores, en qué filósofos se habrá movido, pero tiene una reminiscencia bien potente, al menos en ideas, si no en lenguaje, con los pensadores clásicos grecolatinos. Yo justo estaba leyendo Cicerón ahora, y esta idea de la virtud, la más que la moral, de la política es muy central. Entonces no sé, ¿qué formación tenía mentalmente? Bueno, eso es interesante porque en ninguna de las dos biografías se contesta ese interrogante, ¿eh? No queda establecido, quizá los biógrafos no vieron que tuviera mayor interés, o quizá no lo supieron visualizar una vez que se plantearon la biografía como un tema importante, o opción 3, simplemente Václav Havel era un hombre que se formó en criterios más estéticos que filosóficos. Pero lo que tú decías respecto del pensamiento clásico, y está muy bien que lo hayas referido a Cicerón,
también es bastante evidente, y si no lo leyó, por lo menos entonces vendría a ser un lugar paralelo, la pervivencia de San Agustín y en concreto de la ciudad de Dios en los planteamientos de Václav Havel. Esta idea que está un poquito más adelante en el texto, de que la lucha moral política, moral porque tiene una dimensión estricta respecto del bien y del mal, y política porque es una dimensión no individual, sino con otros, esa dimensión moral, política, político-moral, se da primero en el corazón de cada persona. Entonces hay un acento, una resonancia agustiniana, en concreto sobre el comienzo de la ciudad de Dios, ¿no? Dos hombres construyeron dos ciudades, la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres. El modo en que se construye la ciudad externa comienza primero con la construcción de una morada interior, ¿eh? Me parece muy, muy interesante pensar que estamos en presencia de un artista, y muy interesante pensar que estamos en presencia por mucho tiempo de un no creyente, que por lo tanto su mirada moral tiene un vínculo con el arte y a su vez carece de un vínculo con una religión estricta. En la etapa final de su vida, Havel va a hacer un retorno a la fe católica en la que había sido bautizado, pero no la practicará. De hecho, Mikhail Santovsky sostiene que él no va a querer acceder a los últimos sacramentos. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque quiere decir que él fue capaz, desde la mirada estética, de entender cuánta belleza puede haber también en la arquitectura política, cuánta belleza puede haber en la manera de construir un orden político de resonancia agustiniana, una ciudad de Dios en la tierra, sin que él haya sido durante gran parte de ese empeño por construir una arquitectura política un creyente. Se suele pensar que una persona que insiste tanto, como lo hace él, en las relaciones entre moralidad y política, necesariamente es alguien que está descolgando la moralidad de la Sagrada Escritura, que está descolgando la moralidad en concreto de los evangelios. Ese no es el caso de Havel. Tengo la impresión, en una pequeña tesis, yo no soy un especialista, sino simplemente un admirador, tengo la impresión que en realidad su arquitectura política tiene mucho que ver con su sentido estético de la vida. Hay dos cosas que me llaman la atención. En primer lugar, el tema de la moralidad natural, por lo tanto, no la moralidad desde la religión, sino desarrollada desde una idea de la razón, que es lo que hacen los paganos de hecho clásico, y por eso tiene, por ejemplo, Cicerón tanta rememorancia en San Agustín, por eso San Agustín lo toma tanto, y de hecho es de las razones por las que Cicerón se mantiene intacto y no llega hasta nuestros días. Si no, podría haberse perdido si no tuviera esa cercanía con San Agustín. Pero también, por otro lado, algo que dice Roger Scruton, que trata mucho, que es el tema de la belleza como una puerta de entrada a lo trascendente. Que es un poco lo que usted decía. Él es un hombre que viene de la estética, del mundo del arte, y encuentra en la belleza un camino a estas ideas universales que también se pueden encontrar desde la búsqueda de la verdad o desde la búsqueda del bien. Sí, eso es así. Quizá podemos estarle dando la impresión a la gente que nos oye que estamos en presencia de un esteta ateo, ¿eh? De una persona que tiene una sensibilidad estética pero que es un ateo militante. No, yo decía que Havel no es un creyente y ni siquiera llegará a ser un practicante hasta el final de su vida, pero eso no significa que haya sido un ateo, porque uno cuando piensa en un ateo habitualmente piensa en una persona que tiene, puedo estar equivocado, pero sobre todo en el mundo de hoy, una religión al revés, ¿no es cierto? La religión del ateísmo, por así decirlo, ¿no? Havel, claro, la burla contra la religión. Y que es proselitista de su ateísmo. Havel, como ustedes lo vieron en el texto, y es bueno recordar esta idea, se refiere a la responsabilidad superior, a esa presencia, the memory of being, la llama él, la memoria del ser, a esa presencia. Memory of being es la versión inglesa de Summer Meditations, que se puede traducir por la memoria del ser. Y él se atreve a decir, eso que los creyentes llaman Dios. O sea, que él no está descolgando pura y simplemente
de la mirada estética pura, podríamos decir, sino que hace una articulación entre los fundamentos estéticos del bien o la presencia estética del bien con una the memory of being, con un ser que todo lo está registrando en alguna parte. Él todavía no se atreve a llamar a ese ser Dios. Si todo lo está registrando en alguna parte, está registrando el bien y el mal. Y lo que está registrando ese ser, el bien o el mal que hacemos, tiene mucho que ver con el modo en que lo hacemos, en la dimensión estética de hacer las cosas. Y por eso hay ese párrafo tan bonito en que Havel insiste en que si tienes buen gusto, estás destinado a la política. Es de las cosas que a uno más lo pueden sorprender. Si tienes buen gusto, o sea, si eres capaz de percibir la belleza de una arquitectura que ya viene dada, pero que está incompleta. ¿Quién dio esa arquitectura? Havel no llega a la conclusión, bueno, hay un creador que dio ese orden bello. Pero si ese orden bello existe y existe una memoria del ser, uno bien podría pensar que Havel, cuando escribe, cuando se publica el 93, las Summer Meditations, está haciendo esa búsqueda entre la belleza de lo creado y, por ahora, para él, la ausencia de un creador personal. Después llegará a aceptarlo como un Dios personal. Y en el medio entonces queda él como un actor que al mismo tiempo tiene que percibir la belleza y tiene que hacer efectiva esa belleza, porque hay alguien desde las alturas que está registrando todo lo que uno haga. Sí, es muy interesante esa parte, porque dice algo así como que en política en realidad vale más el buen gusto que un doctorado en ciencia política, algo así, que como estudio formal respecto de la técnica del tema. Y otra frase que creo que está dentro del mismo párrafo, que me llama mucho la atención, esa declaración de que si eres modesto y no tienes ansias de poder, no solo eres apto para la política, sino que perteneces absolutamente a ese ámbito. Que también es completamente contrario a todas las concepciones que tenemos nosotros, que al menos vemos respecto de la integridad en la política actualmente. Esto último que han citado es probablemente autobiográfico, ¿no? En el sentido de que Havel fue un hombre muy modesto, no hacía ostentación de su enorme simpatía, porque era una persona muy cordial, de su hombría de bien, de sus capacidades como dramaturgo. Después de Ionesco es probablemente el autor de teatro del absurdo más importante. No hizo nunca ostentación de los premios que iba recibiendo, ni siquiera hizo ostentación de su condición de presidente primero, como ustedes bien decían, de Checoslovaquia, por un breve periodo de la República de los checos y los eslovacos, y después cuando el país ya se divide en dos, como presidente de la República Checa por 2 periodos. Entonces, la referencia a si eres modesto es probablemente un modo de decir, miren, yo soy de eso. Y se fijaron que en otro momento él es muy sencillo para decir, hay un combate entre la gente buena, entre los cuales yo más o menos me cuento, dice él, no tiene inconveniente en reconocerse como una persona inclinada a tratar de hacer el bien. De hecho, dice que uno de sus grandes beneficios es que de hecho no tiene ambición. Él dice como que a mí no me viene ni me va a tener poder, no me llena eso. Y eso es tan fuerte cuando lo dice un presidente de una república, porque se le puede cobrar la palabra en sus hechos, ¿no es cierto? Si lo dice voy a volver a insistir en este punto, un abogado de la plaza, oscuro abogado de la plaza, es probable que haya poca gente que le pueda cobrar su palabra en los hechos. Pero si lo dice el presidente de la República, y como ustedes recordarán, él mismo dice, creo, una cosa así, ¿no es cierto? Tengo el texto a la vista, pero me da un poco de lata buscar la frase estricta, pero me acuerdo de la idea. Creo que después de estos 3 años, nada de lo que dije al comienzo
no estoy dispuesto a cambiar nada de lo que dije al comienzo. Y ustedes lo han podido comprobar, más o menos esta es la idea, ¿no? Entonces, por una parte, su modestia, que nosotros a veces los chilenos confundimos la modestia con una falsa humildad, con un botarse al suelo, ¿no? Él tiene una... Bueno, pero es que tuvimos a Pablo Neruda, pues, profesor. Está bien, buena observación. Y después, por otra parte, la reafirmación, en ese párrafo hay 5 referencias estéticas, ¿no? El buen gusto, el decoro, el sentido de la proporción, y todo eso él lo hace vinculante para una persona. La persona que tenga esas condiciones necesariamente debe, en cierto modo casi está obligada a dedicarse a la vida pública. Él dice a la política, pero puede ser en otra dimensión de la vida pública, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que pasó en su conciencia, que él entendió, ¿cómo me voy a meter yo en el fondo de su conciencia? Pero uno puede especular un poquitito, ¿no? Que él entendió, por allá por los meses de septiembre, octubre, noviembre de 1989, que siendo un hombre modesto con un profundo sentido estético, en esta doble dimensión, ¿no? De gozar del arte y al mismo tiempo de entender que detrás de toda la realidad hay una arquitectura de alguien que él no llama todavía Dios, pero que entiende que está registrando todo en las alturas. Entonces él, al entender esto, se siente llamado a aceptar el que a su vez es un llamado de sus conciudadanos, ¿no? Y en la biografía de la Olga Kristeva está este acontecimiento que seguramente, por lo menos Pablo me oyó relatar en clase, que es cuando él sale de la negociación en noviembre del 89 con el Partido Comunista de Checoslovaquia, y la gente está esperando el resultado de esa negociación y comienzan a corear su nombre. Él le dice a su mujer, que también se llamaba Olga, ¿no? La primera mujer, va a quedar viudo, él le dice: Olga, estoy perdido, esta gente ya me reconoce. Estoy perdido en el sentido de que no tengo escapatoria, o sea, podría yo decir que no, pero no tengo escapatoria porque mi conciencia ha sido, por así decirlo, escrutada por la ciudadanía, y la ciudadanía sabe que mi conciencia me obliga a tomar una posición pública, y en concreto nada menos que la presidencia de la República. Me llamó la atención la parte donde habla del tema del financiamiento de la cultura. Sí, a mí igual, también quería tocar eso. Muy interesante. Porque él no era un hombre de derechas, estrictamente hablando. Como mencionamos, él termina en un partido verde. Las sensibilidades políticas de Václav Havel no son, uno diría, conservadoras propiamente tal. Pero en ese párrafo exuda doctrina social de la Iglesia. Es el principio de subsidiariedad explicado en un caso concreto, en el caso de la cultura, para ser específico, de cómo el Estado no tiene por qué financiar todas las obras de cultura, y que el Estado comunista hacía eso precisamente como una forma de tener a los artistas tranquilos para que no se le revolucionaran. Y por otro lado, la importancia de que hay otras cosas que el Estado sí tiene que financiar, por ejemplo, mantener la iglesia, las iglesias, mantener bibliotecas, mantener una serie de cosas más que los privados no pueden hacer. Y esto me entró a cuestionar eso. ¿En qué medida la formación política de él estaba influida también por Juan Pablo II específicamente? Como usted dijo, el gran coloso de la Europa del Este durante el siglo XX. Tuvo un encuentro cuando Juan Pablo II visita, no recuerdo si es todavía Checoslovaquia o la República Checa, y lo primero que le dice Havel a Juan Pablo II, más o menos esta es la idea, ¿no? Usted está saludando a un pecador. Qué interesante que un presidente de la República, en vez de decirle: su santidad, bienvenido a mi patria, esperamos que su visita sea... No, el hombre se presenta primero a sí mismo como un pecador, o sea, como un hombre que sí, que tuvo defectos importantes, tenía sus amoríos. Claro, la impresión que le tiene que haber causado Juan Pablo II a él, es probable que haya tenido un correlato en la impresión que él le causó a Juan Pablo II. Las pocas veces que yo pude estar, no se entiende sentado conversando, sino de ver a Juan Pablo II los años 79, 80 y 81 en Roma, después el 95, el 92, el 95 y el 2002, que fue la última vez que lo vi. ¿Con qué impresión se podía quedar uno con
¿no? Entre otras tantas, ¿no? Un cúmulo de impresiones, que Juan Pablo II parece que sabía penetrar el corazón humano. Y es probable, por lo tanto, que al estar con Havel haya entendido que Havel era un hombre muy potencialmente receptor de la doctrina social de la Iglesia. No tengo ninguna manera de probarlo, pero sí no tengo ninguna manera de decir, sí, esto me lo contó Juan Pablo II a mí. No, de ninguna manera, ¿no es cierto? Ni está en ningún texto que yo haya leído de Juan Pablo II una referencia específica a Havel. Pero me tinca que hicieron una sintonía profundísima, ¿eh? Esas cosas de dos personas que se miran y que se entienden, los dos además nacidos a pocos kilómetros de distancia, por fin de cuentas estamos hablando de dos centroeuropeos químicamente puros, ¿no es cierto? Un polaco y un checo, en el medio de todas las tensiones entre el mundo germano, el mundo eslavo, el mundo latino, esa cosa tan tensa que hay ahí en la triple dimensión de lo germano, lo latino y lo eslavo. Tú decías, Pablo, que no es un conservador. Yo mientras te oía pensaba, bueno, ¿y entonces qué es Václav Havel si no es un conservador? Independientemente de que haya tenido, comillas, militancias en grupos que no podrían ser llamados conservadores, a mí sí me parece que no solo su corpus doctrinal, el que está contenido no solamente en este texto, sino que su corpus doctrinal está, como sabemos, en El poder de los sin poder, en las cartas a Olga, en las cartas abiertas y cantidad de libros que podríamos ir revisando de Havel. La mayoría de ellos quizás no son libros en el sentido que hayan sido escritos sino que son recopilaciones de sus discursos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿dónde lo colocaría yo si no lo coloco en alguna forma de conservantismo, ¿no? Alguien podría decir es un comunitarista. Bueno, puede ser que alguien lo quiera catalogar como un comunitarista, pero por descarte, un social cristiano, ¿no? Porque no están tan marcados los elementos cristianos en él. Evidentemente no es un liberal, evidentemente no es un socialdemócrata, aunque hay gente que sabemos que ahora asume la socialdemocracia desde posiciones bastante graciosas. No es un socialdemócrata, no es un socialista, evidentemente no es un marxista, no es anarquista, no es libertario. Yo pienso que sí, que es susceptible de ser catalogado como un conservador en alguna de sus vertientes. De nuevo, cuando hacemos estas clasificaciones, se nos abren subclasificaciones, ¿no es cierto? Sí, es muy interesante cómo llegó a esas coordenadas, teniendo en cuenta que tiene un historial un poco de guerrero por la libertad, contra la opresión y todas esas otras cosas, que uno podría intuir que eso le podría llevar a algún tipo de, no sé si directamente libertarianismo, pero algo un poco más radical respecto de la oposición frente al Estado. Y un poco sobre este mismo tema que también me gustaría tocar, es una frase que me parece muy enriquecedora, más para nuestro tiempo, en el que hay toda una discusión sobre qué vendría a ser de derecha. No me quiero meter directamente en política, pero hay mucha gente que se define dentro de este eje de entre más Estado, más se es de izquierda, entre menos Estado o más individuos, sea lo que venga a significar eso en términos de sociedad, se es a la derecha. Y él tiene una frase en la que defiende que el Estado apoye mediante mecanismos racionales, abiertos al escrutinio, bien pensado y todas estas otras cosas, que el Estado rescate aspectos culturales que son fundamentales para la identidad nacional y tradiciones civilizadas para nuestra patria, que no se pueden conservar mediante los mecanismos del mercado. Eso es algo que actualmente no sé si sería aceptado completamente por, entre comillas, nuestro sector tampoco. Y ahí se nota también las sensibilidades que estábamos tocando respecto de Havel, de que hay algo más que esta lucha por la libertad, entre comillas, o que podría, o defensa del mercado, o lo que sea. O sea, hay humanismo, hay ambientalismo. Bueno, dos consideraciones haría yo a raíz de lo que tú comentas. Primero, que más que un luchador por la libertad, me parece un luchador por la dignidad. Es un concepto que quizá lo refleja mucho mejor a Havel, un hombre que está siempre pensando en términos de dignidad, lo cual significa evidentemente
considerar un componente decisivo de la dignidad humana como es su libertad, ¿no es cierto? Claro. Pero una, Está muy presente en el pero una texto, libertad ¿no? responsable, porque cuando uno dice una persona luchó por la libertad, pareciera que todo queda en liberarlo de trabas para que haga lo que le da la gana. No, por eso prefiero decir que es un hombre, Claro. y además que, como ustedes vieron en el texto, la idea de responsabilidad está presente cada 3 párrafos, ¿no? Y la misma llamada responsabilidad superior. Por lo tanto, No es el concepto libertad-licencia. no, para lo más mínimo, o libérenme de trabas, no. Déjenme practicar la libertad porque está en mi dignidad y es la manera, aunque él no use el concepto así en sentido estricto, de conseguir el bien común, ¿no? El modo en que termina su texto, además, es muy revelador de su concepción de la dignidad, ¿no es cierto? Cuando usa... Claro, el problema es que no sabemos qué palabras estrictamente usó en checo, en inglés yo las traduje al castellano por espíritu, sentimiento o conciencia. El texto que yo les mandé es una traducción personal mía. Yo no sé si existe una versión en castellano de lo que Pablo llamaba meditaciones estivales. Yo siempre la he llamado meditaciones de verano, Summer Meditations. Pero yo traduje... Sí, existen muy versiones. bien. No creo que sea tan buena la traducción de esas versiones como la mía, pero yo la llamé espíritu o sentimiento o conciencia. Esas 3 palabras tienen tanto que ver con dignidad humana, sobre todo espíritu y conciencia, y son mucho más que libertad al fin de cuentas, ¿no? La segunda consideración que me parece importante es que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los conservadores, no le pongamos apellido, claro, porque ya comenzar a particularizar demasiado, a un tipo de conservadores, lo que nos define es la siguiente ecuación: toda la sociedad que sea posible y todo el Estado que sea necesario, y eso es subsidiariedad, al fin de cuentas. Una de las mejores maneras de expresar el principio de subsidiariedad es esa ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué le gusta a usted? Mire, me gusta toda la sociedad que sea posible. Mientras más sociedad, y nada de sociedad civil, esa tontería de sociedad civil, sociedad nomás, seca, mientras más sociedad, sociabilidad básica se pueda expresar, magnífico. Pero todo el Estado que sea necesario para potenciar esa sociedad y corregir los defectos de esa sociedad, porque los seres humanos tenemos defectos, no solo en la sociabilidad de la sociedad, sino que también hay que reconocer que hay defectos en quienes administran el Estado, pero como a fin de cuentas no podemos huir de los defectos, busquemos una ecuación. Y me parece que esa es la ecuación que está presente en Havel. Mientras más sociedad, mejor. Y por eso que él es partidario también de una economía libre, una economía de mercado, una economía social de mercado. De nuevo, ya los matices son variados, ¿no? Pero nunca huirá del papel que el Estado debe tener, y por eso a mí me resulta tan cercano, tan amable el modo en que plantea las cosas, porque está hablando de subsidiariedad en el fondo. Hay un elemento que es muy interesante, que es el tema de la moralidad pública y la moralidad de la sociedad, que él menciona como, está bien, podemos crecer económicamente y tenemos que superar la crisis económica en la que estamos, pero eso no se contrapone al hecho de que también necesitamos recuperar una moral perdida por todos los años que hemos tenido de comunismo. Y algo que es bastante poco común hoy en día. El Estado moderno no se entiende como un agente moral. No se entiende como un agente que debe promocionar las virtudes. Él no usa virtud, me parece, en el texto. Al menos la traducción no dice la palabra virtud. Pero está esa idea. Lo mismo pasa con la ley. La ley, decía Santo Tomás, no solo tiene la función represiva y de ordenar a la sociedad cierta forma de ser, sino también de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es una idea que es totalmente atípica en el mundo moderno, donde el Estado es más bien un órgano técnico. Se entiende más como técnico que moral. Estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero ¿cómo podría ser que una persona, como lo decíamos al comenzar esta conversación, que viene del mundo del arte, y en concreto, vamos a decir así, del arte más humanista, también reconozcamos que hay dimensiones del arte que son menos humanistas, como la música, como la música es una dimensión menos humanista porque
expresa mucho más sentimientos y estructuras matemáticas, sentimientos en un extremo, estructuras matemáticas en el otro, a diferencia de la literatura, el teatro, la escultura, la pintura, que tienen a la persona humana de manera mucho más evidentemente representada. ¿Cómo podría ser que una persona que viene del teatro, de esa dimensión tan humanista del arte, mucho más centrada en la persona que, por ejemplo, la música, cómo podría ser posible que esa persona omitiera el sentido moral de la vida cuando lo que hizo él, el teatro del absurdo, fue justamente eso, mostrar el bien y el mal a partir de su propia disciplina? Entonces, ¿cómo le vas a pedir a una persona, no digo que se lo estés pidiendo, sino que no tiene nada de extraño, que una persona que viniendo de esa dimensión, teniendo también un gran interés por la música, como sabemos, fue un hombre muy cercano al rock, amigo de Michael Jackson, de varios otros rockeros importantes, es uno de los defectos que tuvo Waka Flowers, digamos, ser amigo de Michael Jackson y del rock, Pero claro, un hombre que viene del teatro le tiene que pedir a sus conciudadanos que en el gran escenario del mundo, ahora nos pasamos a esta otra dimensión, ¿no? Antes hablábamos de la arquitectura divina que él parece estar intuyendo en el mundo, que en el gran escenario del mundo se comporten como corresponde a los personajes buenos de sus obras, ¿no? Y no se comporten de manera absurda. Qué curioso que no haya usado la expresión de Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Bueno, hay tantas cosas que un autor incluye y otras tantísimas que omite, ¿no? Tampoco hace cita, tampoco se refiere a... No, digo usted en su expresión. Bueno, ya. En el gran escenario del mundo. Es que yo también soy una persona que omite casi todo porque lo ignoro casi todo, digamos, así que no te extrañes de que omita, pero el solo hecho de que él haya usado el teatro para contradecir al régimen comunista, que sus obras de teatro sean a veces difíciles de entender justamente porque hay claves que uno no conoce de la lucha diaria dentro de un régimen totalitario. A mí me sirvió mucho para entender un poco más a Havel una novela escrita por una joven checa que se llama Dominika Terry. Me parece que su apellido es su apellido ya de casada, porque es un apellido británico, ella se casó con un neozelandés, me parece. A lo mejor se llamaba Fentusova, y resulta que ahora es Dominika Terry. Esta mujer fue bailarina y terminó escribiendo, nació el año 71, una mujer joven, no ha llegado todavía a los 50 años. Terminó escribiendo una novela encantadora que se llama Los dulces de mi infancia, y que transcurre justamente en los años 70 y 80 en Praga, en las afueras de Praga. Entonces me sirvió mucho para entender el clima opresivo, asfixiante de la dignidad humana, y que para un artista es doblemente opresivo y asfixiante, en el que esta gente vivía. Y eso tiene que haber despertado en la persona que tenía el talento y la vocación artística una hipersensibilidad que lo lleva no solamente a contradecir a un régimen, sino que, como tú lo decías muy bien en la introducción a esta parte de nuestro comentario, a sugerirle a los ciudadanos que tienen que comportarse bien, porque si no, como ustedes se acuerdan cómo termina ese párrafo, ¿no es cierto? Si no, las cosas van a ir muy mal para nuestro país. porque se ha producido la explosión de todos los vicios humanos imaginables. O sea, él es un profundo conocedor desde el teatro de la vida humana diaria. Eso mismo de los artistas, profesor, se ve muy bien en esta película alemana, La vida de los Sí, no sé por si supuesto. la ha visto. Tanto Bye Bye Lenin como La vida de los otros son dos películas que hay que ver una y otra vez porque ayudan a entender las dimensiones del régimen totalitario, en este caso de Alemania Oriental, ¿no es cierto? De la Alemania así llamada democrática, qué gracioso. Una última frase que yo marqué porque igual la encontré muy interesante. Es cortita, dice: la caída cultural me asusta más que el decaimiento económico.
eso, yo he escuchado muchas discusiones respecto de gente que también comparte nuestras sensibilidades, pero formulado al contrario, diciendo, en realidad, a mí me asusta mucho más el decaimiento económico que el cultural. Esto frente a esta idea de que quizás, haciendo un diagnóstico, el progreso económico no ha sido acompañado de un progreso cultural, por así decirlo. Incluso lo que comentábamos sobre el Estado, que esta idea un poco tecnocrática del Estado de que deben reducirse a solo cosas de administración de los recursos, como ha salido conversando con Pablo en otro episodio del podcast, ha permitido en algún sentido que la sociedad que comentábamos, no voy a decir sociedad civil para que no me reten, pero en la sociedad que comentábamos no se reduzca al mercado. Complementar con esa idea que comentamos con Jaime Tagle, también conocido por usted, profesor, en el episodio sobre don Jaime Izaguirre. Esta idea de que la esperanza viene de la fidelidad, que también es una crítica muy grande al decaimiento cultural, cómo hemos sido invadidos por pautas externas de sociabilidad, y eso también ha dañado nuestra esencia como chilenos, en nuestro caso, alejándonos de nuestro espíritu, el Volgeist, que decía, se me olvidó el nombre, Savigny, si no me equivoco. Entonces también es interesante plantearlo desde ese lado, de cómo hay un decaimiento y al mismo tiempo una invasión de elementos foráneos en nuestra cultura. Bueno, eso vinculémoslo con el dolor que experimentó Havel por la división de su país, ¿no? Él, siendo checo, entendía que checos y eslovacos tenían tantas cosas en común y que era una pena tremenda partir un país pequeño en dos países todavía más pequeños. Y como ustedes bien saben, él renuncia a la presidencia de la República cuando es ya inevitable la división del país en dos. Después aceptará, ya por 2 periodos la presidencia de la República Checa. Pero ¿a qué se debe la renuncia de Havel? Es pura y simplemente una frustración que podríamos llamar del 50%. Me explico. Escucha, voy a dejar de ser presidente del 100% y me va a quedar nada más que el 50%, así que no vale la pena. No, eso sería realmente penoso plantearlo así. La renuncia tiene que ver con la frustración cultural, ancestral en el mejor sentido de la palabra, es decir, hemos sido capaces estos dos pueblos de caminar juntos y aunque tenemos nuestras pequeñas diferencias, qué pena que renunciemos al proyecto común. Y eso puede tener que ver con la división física de un país, pero también puede tener que ver con la división generacional de un país, cuando las generaciones a las que ustedes pertenecen, no ustedes como personas, ustedes dos, Pablo y Cristóbal, pero sí la generación a la que ustedes pertenecen, tiene, por ejemplo, una insensibilidad casi patológica respecto de la presencia de los adultos mayores en el plebiscito del 25 de octubre. O sea, me da lo mismo que los viejos no quieran ir a votar, porque yo sé que en su mayoría los viejos van a votar por la opción que no es la mía. Esa fractura que yo la asumo, la asumo, que nadie lo ha dicho así, pero perdónenme, pero asumo que ese es el planteamiento. Qué bueno que los viejos no quieran ir a votar, porque la votación de los viejos va a ser claramente desfavorable a mi postura rupturista, piensan los jóvenes. Esa fractura con los viejos en una cosa tan trascendente como, por ejemplo, un plebiscito, no es más que la expresión de otras tantas fracturas generacionales, como la vida de la familia, como el uso del lenguaje, como las tradiciones gastronómicas, en fin. Entonces, para Havel el dolor fue la fractura territorial, pero quizá podríamos pensar en el dolor que significa la fractura generacional, que hoy día en Chile es bastante evidente. ¿Quiénes son los más contaminados? Los más contaminados en la pandemia son las generaciones entre 25 y 40. Las personas que están iniciando la conducción del país y a las cuales les ha importado bastante poco contaminarse, independientemente de que sean contaminantes, porque la dimensión generacional les parece superflua. Entonces hay un dolor de Havel que lo podemos entender, la fractura territorial, pero también nos puede hacer pensar respecto de lo que, ya que ustedes citaban la fidelidad en Izaguirre,
Bueno, la fidelidad tiene que ver, sí, con una fe humana en este caso, y esa fe humana la hemos recibido, la fe en Chile la hemos recibido de nuestros mayores. Y de hecho ahí hay una frase que es casi calcada de Edmund Burke, que dice, no lo dice textual, pero es la clásica definición de sociedad de Burke, de los que estuvieron, los que estamos y los que estarán. Un país no pertenece exclusivamente a los del momento presente. También en un texto maravilloso de Julián Marías, que algunos de ustedes conocen, que se llama Totalitarismo legal entre comillas, ¿no? Julián Marías insiste en eso mismo, que es berkiano, por completo berkiano, ¿no? Las personas no pueden disponer de un patrimonio que han recibido de sus antepasados y que deben legar no solamente íntegro, sino incluso acrecentado a sus descendientes. Por mucho que se pusieran de acuerdo el 100%, o una entelequia como la voluntad general abstracta y soberana de Rousseau, no se puede disponer de un intangible llamado patria. Y eso es lo que Havel está tratando de recuperar para los checos y los eslovacos, y por eso le duele tanto que la recuperación vaya a ser solo para la mitad de su pueblo, en la medida en que él pueda trabajar, ¿no? Está tratando de recuperar un sentido de la dignidad humana que fue aplastado por el comunismo. Bueno, ha sido muy, muy agradable poder hablar de Václav Havel, animar a todos quienes nos han oído a que lo busquen en las librerías, lo compren en versiones digitales, y si se animan porque les gustan las biografías, insisto en la biografía de Mikhail Santovsky, que es uno de sus colaboradores estrechos, y es una biografía muy sincera, no es una hagiografía, no está ensalzando a la persona, sino que nos muestra un hombre de carne y hueso, pero que realmente tenía una carne y unos huesos de primera categoría. Muchas gracias por habernos acompañado, profesor. A ustedes por haberme convidado, Bueno, y feliz de que tengan este programa. Los felicito, los estimulo y que vayan creciendo y creciendo, que lleguen a tener muchos miles de suscriptores. Muchas gracias, profesor. Un abrazo grande. Muchas gracias por escucharnos. Ese habría sido el capítulo de hoy. Y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato, y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo.